Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. A algunos les gusta darse su vinito. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Oiga, quiero explicarle que si usted quiere adelgazar, si usted quiere realmente adelgazar, tiene que evitar el alcohol. Siento decírselo para aquellos de ustedes que tienen esa necesidad o les gusta eso, ¿verdad? Le va a causar problemas. Pero le quiero explicar por qué. Debe saber que el alcohol, cualquier alcohol, vino, ron, vodka, whisky, lo que sea, cualquiera de ellos, el alcohol es un solvente. Fíjese que usted puede utilizar el alcohol para sacar manchas. Cuando usted utiliza alcohol, el alcohol rompe células, quita manchas y sobre todo lo que hace el alcohol que baja el metabolismo y lo reduce dramáticamente es que le reduce el metabolismo porque le deshidrata el cuerpo. Fíjense que en episodios anteriores hemos estado hablando de la importancia de tener el cuerpo bien hidratado, porque el agua es H2O y la O es la O de oxígeno, y ese oxígeno es el que causa la combustión y es el que le va a quemar la grasa que a usted le hace obeso o que le hace gordito o que le hace lucir la figura como a usted no le gusta, ¿no? Así que si usted quiere estar con un buen metabolismo, necesita estar el cuerpo bien hidratado. Cada vez que una persona utiliza alcohol, por las próximas 24 horas va a ser imposible adelgazar. Y va a ser imposible adelgazar por dos razones. Una es porque se deshidrata y al reducir el agua baja el metabolismo porque baja el oxígeno en el cuerpo. Obviamente ya no puede quemar la grasa igual. Y la otra razón es porque el alcohol, como es un solvente, destruye la enzima que se llama lipasa, que es la enzima que rompe la grasa. Quiere decir que es un golpe mortal al tema de adelgazar. Si a usted le gusta el traguito, yo le recomiendo que trate de controlarlo mientras usted esté en el proceso de adelgazar. Y si lo va a usar, ya sabe que el día que lo vaya a usar, ese día no va a adelgazar. Y si lo va a usar, tendría usted que usar grandes cantidades de agua para usted compensar el daño que hace el alcohol dentro del cuerpo. Pero como la verdad siempre triunfa, quiero explicarle un poquitito con un dibujo cómo es que funciona esto del alcohol como solvente y el efecto que tiene en el cuerpo. Fíjense. Algunos de nosotros tuvimos la experiencia cuando fuimos a la escuela de que hicimos laboratorios de biología. Y cuando se hacían laboratorios de biología, pues muchas veces se hacían ejemplos con pequeños lagartos, con sapos, con animalitos de esos, con los cuales se hacían experimentos. Y la forma tradicional que se utiliza para conservar un lagartijito, un sapo, algo de eso, es que se ponen alcohol. ¿Por qué se ponen alcohol? Porque usted ponerlo en alcohol, ese alcohol fuerza que el agua se salga. Y al sacarle el agua, se reseca. Y al resecarse, se conserva. Y lo mismo le pasa al cuerpo. Cuando una persona ingiere alcohol, básicamente está metiendo dentro del cuerpo un solvente. Ese solvente, que de hecho es bastante tóxico, y por eso es, la razón por la cual una persona se intoxica con alcohol, la palabra intoxicación, es porque el alcohol funciona como solvente y como le hace algo de daño a las células del cerebro, pues entonces la persona pues se siente como sea que se sienta, ¿no? Pero es porque básicamente le hace un poco de daño al cerebro. Yo no estoy así totalmente en contra de que usted, si acostumbra a darse un traguito, se lo dé, si lo hace de forma ordenada y no abusa de ello. Pero quiero que sepa desde el punto de vista del metabolismo, que es lo que hacemos aquí en Metabolismo TV, que de las cosas peores que puede hacer para poder adelgazar es utilizar alcohol porque le va a parar el proceso. Mientras usted usa alcohol, por las próximas 24 horas ya sabe que no puede adelgazar. Pero quiero explicarles por qué. Fíjense, mire, el cuerpo humano, de la forma que está construido, es principalmente agua. El cuerpo tiene grasa, tiene huesos, tiene músculos, tiene distintos complementos dentro, ¿no? Pero lo más que tiene el cuerpo, lo más que tiene es agua. De hecho, el cuerpo humano se calcula que es 65% agua. Por ejemplo, el cerebro es 85% agua. Un bebé recién nacido no es 65% agua. Un bebé recién nacido, un bebé
es 78% agua. Por eso cuando usted coge en sus brazos, toma en sus brazos un bebé y siente esa piel bien húmeda, bien mojadita, bien lozana, es porque el bebé lleva 9 meses flotando en un lago de agua que se llama la placenta. O sea, el agua es esencial a la vida y es mucho más esencial al metabolismo. Por lo tanto, todo lo que se haga para reducir el agua en el cuerpo, como el alcohol, nos hace daño desde el punto de vista de nosotros poder adelgazar, de mejorar el metabolismo. Ahora, fíjese cómo funciona. Cuando usted pone alcohol, como el alcohol deshidrata, el agua abandona el cuerpo. Cuando abandona el cuerpo, pues como el agua es H2O, pues está bajando el oxígeno. Cuando baja el oxígeno, baja la combustión. Cuando baja la combustión, ahora usted no adelgaza. Esa es la simpleza de la cosa. Las personas que se dan unos traguitos más de la cuenta y amanecen al otro día con lo que llaman los americanos un hangover, que le dicen por ahí la resaca, la cruda, ese dolor de cabeza excruciante que uno siente al otro día, pasa porque como el cerebro es 85% de agua, cuando ese agua se sale del cerebro, el cerebro tiene células muertas y entra en dolor. Esa es la resaca. La resaca significa células muertas. ¿Por qué? Porque se deshidrató algo que era 85% agua. Entonces, es importante que usted sepa la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa.